¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre inversor y especulador? Últimamente hay mucho ruido sobre este tema, escuchamos mucho en las redes sociales, en muchos lugares. De hecho, nosotros mismos, en muchas publicidades y publicaciones, pues muchas veces nos dicen cosas un poquito desagradables y se va siempre hacia la línea de la especulación. Es normal, hubo una burbuja inmobiliaria bien grande hace unos años en España y todavía queda mucho resquemor de mucha gente que perdió su casa, que no pudo pagar y que incluso todavía hay viviendas de esa época que nosotros estamos vendiendo. Pero ¿cuál es la diferencia exacta entre el inversor y el especulador? Pues hoy os voy a dar 3 diferencias muy importantes para mí para diferenciar entre los que somos inversores o inversionistas, que dicen en muchos lugares de Latinoamérica, y especuladores. Punto número 1. El inversor crea riqueza. El especulador no. El especulador solamente crea margen a base de crear unas condiciones artificiales en el mercado. Os voy a dar un ejemplo muy claro de lo que pasó en los últimos años. Las mascarillas del COVID. Las mascarillas del COVID, había unas fábricas que las estaban fabricando normalmente, como siempre, este tipo de mascarillas, y cuando llegó el momento COVID empezaron a subir de precio. ¿Pero por qué subieron más de precio? Porque mucha gente las quería y lo que hizo fue que unos especuladores empezaron a comprar y acaparar y luego a revender con unos márgenes altísimos y normalmente con connivencia de empresas grandes o de gobiernos. Esto sería un claro ejemplo de especulación. Sin embargo, quien creó la fábrica y quien creaba las mascarillas era un inversor que en unos momentos seguramente vendió más barato y en otros más caro. Pero no eran las fábricas las que estaban vendiendo las mascarillas a ese precio disparatado, eran los especuladores. Punto número 2. El inversor se juega su capital. Es verdad que un especulador también compra, vende, pero muchas veces ni siquiera llega a comprar. Hay muchos trucos en este mundo para hacer opciones, para hacer reservas, y entonces va jugando con el capital de otro, que es el que tiene el producto, va subiendo el precio artificialmente y luego llega un tercero a comprar y tiene que comprar más caro porque artificialmente este especulador le ha subido el precio. Eso lo vivimos en la época de la vivienda también, cuando la gente quería comprar viviendas, se construían muchas, venían muchos extranjeros a comprar a España y entonces hubo unas personas que se dedicaban a reservar viviendas nuevas para luego revenderlas, o lo que se llamaba el pase, más adelante. Eso era pura especulación, porque al final no estaban comprando la vivienda, no arriesgaban su capital, porque era una pequeña parte, o sí arriesgaban, pero una muy pequeña parte del precio de la vivienda. Y luego la revendían con un valor mucho más grande y con una ganancia muy grande. Entonces, esto es lo que generó, entre otras cosas, la burbuja inmobiliaria. El inversor, sin embargo, podemos considerar como esa persona que o bien construía los pisos o bien los compraba y los alquilaba, que sí que estaba apostando su capital, no estaba jugando con esta demanda. Porque ¿qué pasaba? Mucha gente quería piso, entonces estos inversores acaparaban todos los pisos de un edificio y luego si tú querías un piso tenías que ir al precio que ellos decían, que no era el precio que había marcado el promotor al principio. Como los promotores, para obtener financiamiento, necesitan vender una gran cantidad de inmuebles en un corto periodo de tiempo, pues tenían que acudir a estos especuladores para que les reservaran e hicieran estas ventas que en realidad no eran ventas. Por lo tanto, ahí estamos en un claro ejemplo de quiénes eran los inversores y quiénes eran los especuladores. Y tercero, y el más importante para mí, que creo que es donde nos encontramos ahora, es que los inversores aportamos, y ya me incluyo, aportamos valor. ¿Por qué? Porque nosotros compramos casas viejas, casas inhabitables, pisos que se quedaron en la crisis, pisos con problemas de documentos, herencias complicadas, etc. Los compramos, les resolvemos el problema y aportamos un valor, que ahora mismo es que no hay vivienda. O sea, la realidad es que no hay suficiente vivienda, mejor puntualizar. No hay suficiente vivienda para todo el crecimiento que está teniendo España. Entonces, un cliente finalista, que llamamos nosotros, que sería la típica familia que quiere comprar un piso, no puede, en primer lugar,
no va a tener el conocimiento para resolver estos problemas, no va a tener el capital, porque cuando tú compras un piso en muy mal estado y lo tienes que arreglar, tienes que tener el capital del piso y el capital de la reforma. Sin embargo, cuando tú compras un piso ya reformado, arreglado, con una buena tasación, tú te apalancas en el banco. El banco te da una hipoteca, entonces tú ya no tienes que tener todo el dinero. Entonces, los inversores en este momento somos muchos y estamos aportando un gran valor a lo que hace falta ahora mismo en España. Es necesario poner cientos de miles de viviendas en el mercado y no se están construyendo y no se están dando las circunstancias para que se construyan. Entonces, los inversores estamos comprando viviendas viejas, estamos arreglándolas, viviendas con problemas, terminando edificios que se quedaron colgados en la crisis, resolviendo problemas legales de cesiones de crédito, deudas, un sinnúmero de problemas, y estamos jugándonos nuestro dinero y además estamos aportando un valor a la sociedad. Lo lógico es que también haya una ganancia, que además es una ganancia que no es disparatada. Mucha gente piensa, por ejemplo, en la especulación, tú fácilmente inviertes 20.000 euros y te ganas 40.000, con el modelo que os he explicado antes. En nuestro caso, invertimos más de 100.000 y a lo mejor nos ganamos 10.000 o 15.000. Entonces, en base al dinero invertido y al tiempo de ejecución de resolver ese problema, pues no es una ganancia que encarezca en demasía el precio. Espero que te haya quedado claro. Quiero leerte, quiero escucharte. Después de todo esto que he dicho, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo? Abramos un debate sano, por favor, no sin descalificaciones. Ya sabemos qué pasa muchas veces en las redes, pero abramos un debate. Coméntame aquí abajo, ¿vale? Si quieres convertirte en inversor, también escríbeme, que tenemos oportunidades. Si tienes una casa que necesites vender, un piso, y no la puedes vender a un cliente finalista porque tiene algún problema, también escríbeme, porque nosotros te la compramos y la volvemos a poner en el mercado.